To be, el verbo to be. Si aún no has aprendido esta vaina, esta cosita que enseñan en la escuela 5 años, llevas 5 años en la escuela tratando de aprenderlo, innumerables momentos frustrantes al usar este verbo to be, el verbo más simple y más esencial en todo el inglés. Si aún no has aprendido esta vaina, esa cosita, el verbo to be, en este video lo voy a explicar 100%, lo vas a entender bien y lo puedes empezar a usar por tu cuenta sin más ayuda y sin más videos y clases de gramática del verbo to be. Espero que estés emocionado. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés, tu sueco favorito. Empecemos. Verbo to be, un video tan básico, Kalle. ¿Por qué no? Paciencia. Quédate hasta el final del video. Vas a ver que este video no es nada básico. Vamos a descodificar todo este verbo to be en este mismo video. Entonces, sé paciente y quédate hasta el final del video. Primero lo que tenemos que saber es que muy poca gente, de hecho casi nadie, dice to be. No es I to be, you to be, he to be, algo to be. No es to be. Casi nunca es to be. Y esa es una de las razones por las que todo el mundo se lo confunde. To be significa simplemente ser o estar. Ahora, ser o estar es la misma cosa en inglés, que hace todo mucho más fácil. Ser y estar es un para los estudiantes de español. Entonces, tú no tienes que preocuparte con eso, con el verbo to be, porque es lo mismo. Ser, estar es lo mismo. Pero, como te dije, nunca decimos to be. Hay 3 simples formas de decir el verbo to be. Es am, dilo conmigo, am, es are, como una pirata, are, y es is, ¿ok? Entonces, decimos I am, yo estoy o yo soy, la misma cosa. Am es el verbo to be, ya lo sabes, y se puede usar como estar o ser, como tú quieras. I am Mexican o I am drunk. I am Mexican, I am drunk. Luego tenemos are. Decimos you are Mexican. You are drunk. También are se usa con we y con they. We are Mexican. We are drunk. They are Mexican. They are drunk. ¿Ok? Es la misma cosa ser y estar. Es la misma cosa. ¿Ok? Pero es am y are. Y ahora tenemos is. Is se usa con he, she y it. He is Mexican. He is drunk. She is Mexican. She is drunk. Y es is. No es is. Es is. No sé por qué la fonética del inglés, no sé por qué es así, pero es is. He is Mexican. He is drunk. She is Mexican. She is drunk. Y tenemos también it. It is cold. Por ejemplo, it es una cosa, ¿ok? No es una persona. Entonces no es he y no es she, sino es it, una cosa, tal cosa. En español, por ejemplo, estás tomando un café y dices, ¡ay, está caliente! Pero en inglés tú dices, it is hot. It is hot. No simplemente dices is hot. Dices it is hot. Está caliente el café. Es bastante sencillo, ¿verdad? Am, are, is. Es mucho más sencillo de que en español, que es estoy, estás, estamos, son, somos, es, eres. Y es chistoso porque la mayoría de nativos ni siquiera saben qué es el verbo to be. Si tú dices, por ejemplo, hey, yo te escuché decir we are. ¿Qué verbo es? ¿Un nativo de qué? No sé, no tengo idea. Porque aprenden así. We are, you are, he is, she is, it is, I am. Y más común, contracciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la escuela? Contracciones tenemos en todos los idiomas. En español también. Decimos del. En lugar de él, decimos del. Es una contracción. En portugués también decimos tô bêbado.
Estou bêbado. No decimos estou bêbado. Estoy borracho. Decimos estoy borracho. Como costeño. Entonces, en lugar de I am drunk, decimos I'm drunk. I'm Mexican. Es la misma cosa. I am. ¿Ok? Dilo conmigo. I'm. En lugar de decir you are, o we are, or they are, decimos nada más. You're, we're, they're. You're Mexican. You're drunk. They're Mexican. They're drunk. We're Mexican. We're drunk. Y también con is. He is Mexican. She is Mexican. ¿Ok? He's Mexican. He's drunk. She's Mexican. She's drunk. Is. Is es just z. He is. She's. ¿Ok? Tenemos it's. Aquí es una cosa rara. Cuando es it's, no es it's como si fuera con Z. Es it's. It's cold. It's raining. En lugar de zzz. No sé por qué otra cosa rara, ¿no? Pero simplemente es así. Dilo conmigo. It's raining. It's raining. It's cold. It's cold. He is Mexican. He is drunk. She is Mexican. She is drunk. Entonces tenemos las tres formas de decirlo. Am, are, is. Y tenemos las contracciones, ¿cierto? Ahora vamos a seguir con más avanzado, pero primero, por favor, regálame un like, dale thumbs up a este video, dale duro al thumbs up, porque eso ayuda muchísimo con el alcance del video. Con tu like, este video podría alcanzar miles y miles de más latinos que necesitan ver este video para aprender y para que también hagan más progreso con su inglés. Entonces, por favor, regálame un like, un thumbs up. Please give me a thumbs up. Thumbs up, hit that button. Dale duro ese botón de like, por favor, para que podamos alcanzar más latinos que necesitan ayuda con su inglés. Pero ahora, más avanzado. The past tense. The past tense, el tiempo pasado. ¿Cómo hacemos con el tiempo pasado? Sencillo, tenemos dos palabras, was y were. Was, were. Was, were. Were suena similar a we are. We're, were. We're, were. Que suena similar, ¿no? Pero no te preocupes por eso porque lo vas a entender con ayuda del contexto. Siempre tienes que tomar en cuenta el contexto, las palabras alrededor, ¿no? Para saber cuál realmente es. Incluso si las palabras suenan igual, no es un problema, porque con ayuda del contexto se puede adivinar cuál es rápidamente. Si tú tienes suficiente vocabulario, puedes escucharlo, ¿ok? Vas a estar totalmente bien. Entonces, ¿cómo lo usamos? Decimos I was. I was. Es el pasado. Por ejemplo, last weekend I was drunk. No piensen que soy un borracho, chicos. Es que a mí me gusta usar ejemplos con un poco más de emoción, ¿no? Porque drunk crea muchas emociones y cuando algo crea emoción es más fácil de recordar. Entonces estoy usando drunk como ejemplo porque sé que lo vas a memorizar más. Entonces, I was drunk. I was drunk. He was young before, but now he's old. It was cold earlier. Now it's warm. ¿Te acuerdas? It's warm. He's old. He was young, but now he's old. It was cold earlier today. Now it's warm. Y el otro, were. You were drunk, but now you're sober. You were drunk, but now you're sober. Sencillo, ¿verdad? You también puede significar ustedes. Puede ser tú y puede ser ustedes. ¿Ok? You were drunk puede significar muchas personas. Ustedes estaban borrachos. You were drunk. O solamente tú. You were drunk. Es lo mismo. Yesterday, we were sad, but now we're happy. They were sad, but now they're happy. ¿Ok? ¿Entiendes? Was, were. Ahora, futuro. ¿Cómo funciona el futuro en inglés? Es súper sencillo. Tenemos las palabras pistas del futuro. Si escuchas estas palabras, es una pista de que va a ser futuro. Can, puedo. Could, podría. May or might, podría. Will, va a. Going to,
o gonna, que también es va a. Con todos esos es muy lógico y muy simple, ni siquiera lo voy a explicar porque lo vas a entender de todas formas. Y lo voy a decir con contracciones, ¿ok? I will be happy. I'll be happy. I'll be happy. I'll be happy. I'm going to be happy. La misma cosa, significa exactamente lo mismo. O más nativo, I'm gonna be happy. Contracciones. I'm gonna be happy. I'm gonna be happy. He will be tired. He'll be tired. He's going to be tired. He's gonna be tired. They'll be drunk. They'll be drunk. They're going to be drunk. They're gonna be drunk. O, por ejemplo, they might be drunk. They may be drunk. He could be drunk. She could be drunk. Todo es igual. Be. Como es futuro, es be, nada más. Casi nunca decimos to be. Pero bueno, ahora vamos a lo más avanzado posible. Lo más avanzado. Antes, por favor, regálame un like. No olvides, thumbs up al video. Regálame un like, por favor. Ayuda mucho con el alcance del video para que este video sea compartido con más latinos que necesitan dominar el inglés en su vida personal, en su vida laboral, crecer profesionalmente, crecer personalmente. Entonces, por favor, dame un like. Thumbs up. Give me a thumbs up, please. It really helps. Entonces, lo más avanzado de todo. Have or had been. Have been, had been. Muy lógico, igual, muy simple, súper similar al español. Been es estado o sido. Recuerda, estar y ser es la misma cosa. Estado, sido. Been. ¿Ok? Have been es haber estado o haber sido. Haber estado o haber sido. Have been. Had been es había estado o había sido, la misma cosa. Had been. Por ejemplo, how have you been? ¿Cómo has estado? Con contracciones, how have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? I have been very well, thanks. He estado muy bien, gracias. Con contracciones, I've been well, thanks. I've been very well, thanks. What have they been doing today? ¿Qué han estado haciendo hoy? They have been drinking all day. Ellos han estado bebiendo todo el día. They have been drinking all day. Ahora, had been, había estado. Why were they late to dinner yesterday? ¿Por qué llegaron tarde a la cena ayer? Because they had been drinking all day. Porque habían estado tomando todo el día. O con contracción. Because they'd been drinking all day. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Se corta. They had been drinking all day. Se convierte en they'd been drinking all day. Why were they late to dinner yesterday? Because they had been drinking all day long. Pero lo más importante ahora, esto es súper importante que tienes que entender. Son muchas reglas, es difícil de recordar. Necesitas aprenderlo profundamente. Necesitas aprenderlo como un nativo lo aprende. No puedes ser dependiente de un maestro que te siga enseñando reglas, que te siga recordando de todo eso y que seas dependiente de crear tus oraciones de manera mecánica en tu cerebro, pensando, estructurando, traduciendo en tu mente. Te vas a quedar estancado en conversaciones, va a ser muy incómodo, muy frustrante y no vas a hacer mucho progreso con tu inglés con esa estrategia. Esta es la razón por la que enseñanza de reglas gramaticales en la escuela como única estrategia de aprenderlo no funciona y lo hacen en todas las academias, todos los institutos, todos los cursos. Es puro eso, reglas gramaticales. Obviamente no vas a mejorar. Es solo teoría y cero práctica. Pero tengo buenas noticias, ¿ok? Yo conozco
el mejor método para dominar la gramática en inglés. Es el mejor método, es súper práctico, nada de teoría, 100% de práctica intuitiva como aprenden los nativos. Este método es completamente diferente de todo lo que has visto antes. No tienes que ser súper inteligente para hacerlo. Todos los nativos de inglés del mundo dominan el verbo to be y no todos son inteligentes. Este método es súper sencillo, muy divertido y por lo general simplemente genial, y le llamo historias interactivas. Son historias escritas en inglés, creadas específicamente con el propósito de enseñarte el verbo to be y todos los demás verbos más comunes en inglés. Tú simplemente al escuchar, simplemente tratas de responder la pregunta. Por ejemplo, Today is a great day. I'm very happy. My friend Daniel is coming to visit. Before, he was an alcoholic, but we were friends anyways. Is today a bad day? No, it is not. It isn't. It's a great day today. Are Daniel and I enemies? No, we aren't. We are friends. Was Daniel sober before? No, he wasn't. He was an alcoholic. Y la historia sigue así. Tú simplemente escuchas y repites, tratas de responder las preguntas. Si no sabes la respuesta, no importa, porque como lo hice aquí, simplemente haciéndote a ti como oyente preguntas a medida que pases por la historia. Voy a repetir la respuesta correcta. Entonces tú simplemente escuchas y escuchas y escuchas. Present tense, past tense, future tense, conditional tense, contracciones, negativos, positivos, todo lo que tiene que ver con la gramática inglesa tienes en historias interactivas. Todo lo que se enseña en la escuela, que nunca vas a recordar de solo tomar clases, vas a aprender profundamente, intuitivamente, y luego al salir a hablar, va a salir de tu boca por intuición, porque estás repitiendo estas historias una y otra vez y sale natural para ti. La gramática en inglés se va a imprimir en tu memoria aquí abajo y va a ser tan natural para ti producir toda la gramática en inglés, tan natural como es para ti decir estás, estamos, somos, eres, es, están, estáis si eres de España. Todas esas cosas es súper natural para ti decir en español, va a ser lo mismo en inglés. Bastante cool, ¿verdad? Me hubiera encantado tener algo así cuando aprendí español, cuando aprendí inglés. Entonces, ¿dónde las puedes conseguir? Bueno, obviamente en Rayo, en mi curso de inglés. Si hubiera olvidado todo el inglés que tengo, este curso es exactamente el curso que yo hubiera encantado tener para aprenderlo nuevamente rápido. Así enseñamos gramática en el curso. Tenemos desde historias más básicas hasta lo más avanzado para que tú domines el inglés, la gramática, todos los verbos esenciales de la manera más rápida posible. La dificultad aumenta con cada historia, entonces no importa si empiezas desde cero o si ya estás en un nivel intermedio, vas a beneficiar muchísimo de unirte a este curso. Y lo que va a pasar cuando pasas por estas historias es que poco a poco vas a empezar a hablar más fluidamente, vas a empezar a producir el idioma intuitivamente como un nativo, te vas a dar cuenta que estés traduciendo menos, estructurando menos las oraciones en tu cabeza, que estés empezando a pensar en inglés y que el idioma simplemente deja o empieza a salir más naturalmente de tu boca, con mi español, por ejemplo. Entonces, ¿qué estás esperando? Si quieres dominar el inglés para seguir adelante en tu vida, para obtener un mejor trabajo, para mudarte al extranjero, para crecer profesionalmente o para lograr ese logro personal de dominar el idioma, viajar por el mundo, únete al curso. Tenemos varios planes de pago para que lo puedas adaptar a tu economía. También tenemos una garantía de 14 días para que puedas comprar sin riesgo. ¿Okay? Si no te gusta el curso, te devolvemos el dinero.
Es muy sencillo. Entonces haz clic en el botón ahora que aparece aquí en la pantalla o aquí abajo en la descripción y estaré súper emocionado de verte dentro de la comunidad mejorando tu inglés. Muchas gracias. Gracias por ver este video, querido amigo o querida amiga. Por favor, regálame un like. Give me a thumbs up, please. Ayuda mucho con el alcance del video para que más personas lo puedan encontrar y puedan aprender todo esto también. Entonces, muchas gracias, queridos amigos. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito.